Muy bien, vamos a cambiar de tema. Realmente qué difícil la situación del Reino Unido ante la detección de esta nueva cepa de coronavirus y un inminente proceso de Brexit para Inglaterra. Estaremos analizando este tema junto a Álvaro del Pozo, el analista internacional y amigo de esta casa televisiva. Álvaro, buenos días. Daniel te saluda. Bienvenido a La Primera. Daniel, un gusto estar en La Primera y como siempre compartir contigo. Álvaro, hagamos el análisis de lo que está sucediendo en Europa y cuál es la afección del Reino Unido como tal al verse separado, pero por temas por la pandemia, por temas salubres del resto de Europa. Bien, quizá, Daniel, es importante recordar la línea estratégica que ha mantenido el Reino Unido a lo largo de su historia. Y me refiero a un aislacionismo permanente. El Reino Unido siempre ha manejado el criterio de no hay que tener aliados permanentes ni enemigos eternos. Por lo tanto, se está dando fin a una relación de 47 años aproximadamente, desde 1973, de esa Europa de los 9, y complicada porque la tormenta parece que se hace perfecta porque ese aislacionismo, ese aislamiento que hoy sufre el Reino Unido, Gran Bretaña, uno por una decisión propia, por el Brexit, y la otra por la pandemia, por esta mutación que parece estar revolviendo todos los escenarios científicos para dar una respuesta adecuada. Por lo tanto, estamos en unas horas trascendentales, uno, en la relación Reino Unido, la Unión Europea. Hasta ayer, quizá en las siguientes horas, se dé por concluida una negociación muy difícil para las partes. Es un divorcio en el que todos los actores esperan un divorcio, digamos, en buenos términos. La no solución en buenos términos implica someterse a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y eso implicaría, por supuesto, la imposición de aranceles, controles, y daría por terminada, por supuesto, una relación que ha beneficiado ambas partes. Sin embargo, todos los analistas, todos los escritos que hay al respecto, indican que el Reino Unido será la parte más afectada de todo esto. Son 47 años de construcción donde la Unión Europea ha construido uno de los, si no el más, proceso de integración más perfecto, una libre circulación de personas, capitales, mercancías y servicios. Esa cualidad en una integración se va a dar por terminada este 1 de enero. Tras la detección de esta nueva cepa de coronavirus, varios países han cancelado, por ejemplo, sus vuelos hacia y desde el Reino Unido. Había nerviosismo en el Reino Unido por un supuesto desabastecimiento de alimentos y, bueno, ayer veíamos camioneros desesperados a ambos lados del Canal de la Mancha que intentaban pasar. ¿Qué podría ocurrir en las próximas horas? Todavía vamos a vivir caos porque más allá de las soluciones que se puedan afrontar y tomar, este caos en las fronteras, este caos en los puertos va a continuar, porque en la medida que las horas pasan y el plazo perentorio se va a cumplir el 1 de enero, los ingleses decidieron en el último tiempo tomar sus previsiones, y es decir, tratar de que se ingresen las mercaderías, los insumos al Reino Unido antes del 1 de enero, en el marco todavía de una relación de libertad de tránsito. A partir del 1 de enero esto cambia, por lo tanto el caos lo vamos a seguir viendo en los próximos días, porque ya las conglomeraciones que se han suscitado van a ser muy difíciles que se puedan resolver pronto. Tú bien lo indicas, Daniel, este aislamiento obviamente está acompañado de otras medidas de otros países europeos que ya han tomado las medidas por esta mutación del COVID-19. Por lo tanto, estamos en dos líneas que solo apuntan que Reino Unido va a estar aislado, ya lo digo, de manera voluntaria por una parte, y por la otra, la más dramática, la más trágica, por problemas de salud, donde el Reino Unido va a tener que tomar medidas obviamente preventivas para cuidar a su población. Ahora, el resto del mundo, la comunidad europea, ¿en qué magnitud le puede afectar el Brexit? Mira, la relación más importante que tiene el Reino Unido es con la Unión Europea, por supuesto. Estamos hablando de un intercambio comercial de 700.000 millones de euros.
entre 45 y 55 está la balanza comercial, pero hay sectores estratégicos, por supuesto, en Reino Unido que se van a ver afectados, el sector farmacéutico, el sector automotriz, financiero, etcétera, que a lo largo de esta construcción de 47 años, pues se han venido generando casi dependencias comerciales. No olvidemos también a las personas. Cerca de 1 millón de británicos viven en la Unión Europea, 3 millones de europeos en Gran Bretaña. Para el mundo latinoamericano el efecto del Brexit no es muy importante. Digamos así que uno de los países más importantes en ese intercambio comercial es Colombia, Brasil, cuyas exportaciones el mercado británico no superan el 2.5% en el caso de Colombia, Brasil un poco menos del 2%. Por lo tanto, la relación comercial no es tan importante como lo es con la Unión Europea. Por lo tanto, este es el escenario comercial al que debe enfrentarse con nuevos acuerdos Gran Bretaña con el resto de países, por un lado, y mercados. Bueno, ¿y otros países del mundo, a tu criterio, Álvaro, podrían seguir esta tendencia del aislacionismo, el seguir una línea de Brexit, aislarse, cerrar fronteras? Absolutamente, absolutamente, porque estamos apenas empezando la vacunación para otra vez darles un reto a los científicos de encontrar si esta vacuna, trabajada de la manera más acelerada en la historia de la humanidad, va a poder responder a esta mutación del coronavirus. Por lo tanto, los países van a tener que tomar medidas, especialmente aquellos que tienen un intercambio de personas y mercaderías fluida como es la Unión Europea, que han reaccionado ya en las últimas horas. El resto del mundo, nosotros somos un ejemplo, hemos tomado la medida de no cerrar nuestros cielos, digamos, para Europa hasta el 8 de enero, que no es tanta la influencia con esa, ya decía antes, en la relación boliviano-británica. Pero el mundo está reaccionando porque no podemos tener un 2021 dedicado a enfrentar el COVID de manera aislada, porque la economía se ha resentido bastante y es muy difícil que incluso las economías grandes puedan soportar procesos de aislacionismo y que tengamos que cerrarnos. Incluso las negociaciones entre la Unión Europea y Gran Bretaña se han visto absolutamente afectadas por este proceso pandémico. Por lo tanto, los países van a reaccionar, van a tener que proteger sus sociedades, sus personas, pero a la vez el daño económico puede ser absolutamente grave. Bueno, vamos a dejar de lado un poco lo que está sucediendo en Europa con el Brexit y el aislamiento de la Unión, bueno, en realidad este cierre del Reino Unido, Gran Bretaña, etcétera. Vamos a ver un poco en la región lo que está sucediendo. Veíamos muy tempranito la llegada de la vacuna de Pfizer-BioNTech a Chile. Hemos visto que en México en las últimas horas también ha estado llegando y van a empezar con este proceso de vacunación a diferentes sectores, con diferentes metodologías en la región. Como país, ¿cuál es la lectura que hacemos y cuál es la proyección que podríamos tener respecto a la llegada o no de una vacuna en 2021? Mira, tenemos ventajas que a la larga se pueden convertir también en desventajas. Somos un país pequeño cuya población, los 11 millones, no significa una población importante en el mundo. Me preocupa porque aquellos centros gravitantes, nosotros, nos guste o no nos guste, somos periferia de lo que es el contexto de la comunidad internacional por muchos aspectos. Pero el mundo desarrollado va a tener dificultades para poder de alguna manera satisfacer la demanda de las vacunas en sus sociedades. Estaba viendo ayer, por ejemplo, que España está generando todo un esquema para recibir estas primeras vacunas. Son 4 millones de vacunas. No olvidemos que España supera los 40 millones, estamos hablando de un 10% de su población, y que durante todo el año se va a tener un proceso de vacunación. Bolivia, logísticamente, creo que podría estar preparada, pero la recepción de vacunas quizá no sea la más efectiva y la más rápida, porque hay otros mercados mucho más importantes para las propias farmacéuticas, y va a tener que ser el gobierno quien se ponga las pilas en este aspecto para que los bolivianos podamos tener acceso a esta vacuna lo antes posible.
Bueno, hemos visto y están en las imágenes, Chile ya lo ha hecho, México también. Y la proyección de qué tipo de vacuna puede llegar, ¿depende de una gestión de gobierno o depende de una, digamos, por así decirlo, la disposición de los países o de las farmacéuticas para los países que quieran acceder? Los gobiernos son fundamentales en esta parte. La verdad que incluso está prohibido en muchos países del mundo, especialmente los europeos, de que ésta se pueda comercializar de manera privada en este inicio de la vacunación. Por lo tanto, los que tienen la palabra son los gobiernos, los que deben negociar con los grandes laboratorios son los gobiernos, son los que son los responsables, por así decirlo, Daniel, de que esas vacunas lleguen a su sociedad. Ese es un problema sanitario público, por lo tanto es el Estado el que tiene que responder y el Estado a partir de su gobierno es el que tiene que asumir la responsabilidad para negociar la mejor vacuna, la más segura y preparar la logística para que ésta llegue a todos los hogares donde es absolutamente prioritario que llegue. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo virtual, que tengas lindas fiestas y bueno, esperemos que al año tengamos un poquito de mejores noticias y mejor proyección respecto a esta vacuna en el mundo y se puedan abrir un poco los mercados. Gracias, Álvaro.